desde el punto de vista de los mandatos del Señor. Por eso, para nosotros los varones, si nos es dada la autoridad, la responsabilidad es mucho mayor sobre nosotros. Nosotros vamos a dar cuenta por nuestra esposa y por nuestra familia delante de nuestro Padre, porque Él es quien nos ha delegado la autoridad cuando nosotros libremente, creyendo en Cristo, hemos traído nuestro hogar al Señor. No todos nacimos en el Evangelio. Muchos de nosotros tuvimos una historia antes de que Cristo se revelara en nuestros corazones, pero un día tomamos la decisión de seguirlo y de traer toda nuestra vida a Él, incluyendo nuestras esposas, nuestras familias. Entonces, en ese momento, cuando comenzamos a entender cómo es que opera la familia dentro de los designios de Dios, entendemos que al padre, al varón de la casa, el Señor le ha dado una autoridad. Una autoridad, ¿por qué? Porque bajo el varón está la responsabilidad, no solamente del bienestar físico, sino especialmente el espiritual de la esposa y de la familia. Por eso es que la esposa se sujeta a la autoridad del esposo, porque el esposo espiritualmente debe proveer para la esposa y la familia. O sea que a nosotros nos cabe la responsabilidad de que cuando la esposa tiene alguna inquietud, alguna pregunta o hay algo en que no estamos de acuerdo, nosotros debemos consultar la palabra o consultar con Dios primero. Ahora, a nosotros como varones también el Señor nos habla, a todos los que creen en Cristo, los que tienen a Cristo en su corazón, nos habla de muchas maneras. Una de esas maneras en las que a nosotros como esposos nos habla nuestro Padre es a través de nuestras esposas. Por lo tanto, es muy importante estar prestos a escuchar antes que a responder o que a mandar, porque la autoridad no viene de nosotros, la autoridad nos ha sido delegada. Gracias. También en otro caso se puede dar que quizás la esposa está en Cristo, pero el esposo no. Aún siendo así, las esposas deben sujetarse a sus esposos, pero como siempre hay que ir en oración al Señor y clamar al Señor para que estos esposos, quienes no conocen de Cristo, Cristo se les revele y ellos acepten a Jesús en su corazón. Y aquellas decisiones importantes donde la esposa, conociendo a Cristo y sabiendo sus mandatos, no están de acuerdo con lo que el esposo está proponiendo, entonces hay que clamar al Señor para que el Señor se revele y el Espíritu Santo les muestra a aquellos esposos la decisión correcta de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Amén. También quisiera leer aquí en Colosenses 3, 22, y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como corazón sincero, temiendo a Dios. Y bueno, yo quería leer la primera, Colosenses 3:21, que es: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí también vemos nosotros como padres ejerciendo nuestra autoridad, ¿verdad? Sabemos que la tarea de ser padres no es tan fácil, que es una gran responsabilidad que el Señor nos dio, pero también con mucho amor y con mucho respeto también debemos dar esas órdenes que quizás nosotros queremos que nuestros hijos obedezcan, ¿verdad? No es abusando tampoco en palabras quizás o físicamente de nuestra autoridad, sino rigiéndonos por el Señor, ¿no? Con amor y con respeto, seguir dando esa guianza a nuestros hijos para que ellos también nos honren y también nos obedezcan. Amén. En esta parte donde tú dices, donde la palabra dice no exasperéis a vuestros hijos,
Como mencioné hace un tiempo, nosotros tuvimos, bueno, en el caso de mi esposa y Marcela y mío, tuvimos un tiempo que no conocía, o el Señor mejor no se había revelado en nuestros corazones. Entonces nosotros teníamos una manera de tratar o de educar o de corregir a nuestros hijos según como a nosotros se nos corrigió cuando éramos chicos. Entonces, la palabra aquí nos dice que no debemos exasperar a nuestros hijos. Por supuesto que tenemos que corregirlos, la palabra nos dice, ¿verdad? Que tenemos que corregir a nuestros hijos y enseñarles en los caminos del Señor para que cuando crezcan no se aparten de Él. Pero en ese corregir, nosotros tenemos también que tener la sabiduría suficiente que la misma palabra nos da para hacerlo de una manera efectiva. Cuando hablo de efectivo, como dice Marcela, muchas veces el abusar de la palabra ruda o del maltrato físico pues no funciona. Tengamos en cuenta que nosotros fuimos educados de una forma, tal vez porque nuestros padres y los padres de nuestros padres y así sucesivamente no tuvieron la revelación que nosotros tenemos hoy de la palabra y de lo que es vivir en Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a Cristo, necesariamente tenemos que hacer las cosas de forma distinta, conforme a la palabra, en el discernimiento de la palabra. Entonces, es necesario corregir a nuestros hijos, por supuesto, pero no podemos hacerlo con ira, porque eso no educa, eso no corrige, eso, como dice la palabra, exaspera a nuestros hijos. Es decir, crea o quebranta sus corazones y crea sentimientos de resentimiento que nosotros no queremos. Nosotros lo que queremos es que nuestros hijos entiendan cuál es el error o cuáles son las consecuencias de no obedecer o de hacer algo que no está bien. Mas no queremos que nuestros hijos se llenen de raíces de amargura o que tengan raíces de amargura en sus corazones contra nosotros, sus padres. Es por eso que es bien importante recordar que la palabra nos exige, nos demanda corregir y educar bien a nuestros hijos, pero no lo podemos hacer en ira. Y hablo de esta palabra ira porque es algo muy recurrente, especialmente en nuestras tradiciones familiares, en nuestra cultura latina. Entonces, tengamos en cuenta que a partir de que Cristo se nos revela en nuestras vidas, tenemos que somos nuevas criaturas, y eso quiere decir que hacemos las cosas de forma distinta, conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, otra forma de autoridades delegadas, pues tenemos a nuestros gobernantes, ¿verdad? Dios ha puesto esos gobernantes en cada país, en cada ciudad, y pues las leyes debemos obedecerlas, ¿no? Dios permite que estos gobernantes vayan hasta cierto punto, porque muchas veces Dios nos quiere enseñar a nosotros también acerca de las decisiones que tomamos cuando elegimos a estos gobernantes, ¿verdad? Entonces, independientemente que nos guste la persona que está gobernando, la persona que está a cargo quizás de la ciudad, quizás del país, pues debemos obedecer, ¿no? Porque esas son las leyes y esos son los mandatos que a través del Señor pues se están imponiendo. Sucede muchas veces, como nosotros vivimos en el mundo, ¿verdad? Sucede muchas veces que cuando tenemos conocidos, compañeros de trabajo, a veces familiares, se dan conversaciones o incluso discusiones por cuestiones de política a los gobernantes. Entonces, como Marcela nos acaba de leer, nosotros debemos honrar y respetar a las autoridades, porque toda autoridad delegada viene de Dios. No nos tiene que gustar, no tenemos que estar de acuerdo. Muchas veces será la persona contraria por la cual nosotros votamos, pero eso no nos autoriza a nosotros a proferir maldiciones, a hablar mal de esa persona o a generar ambientes de tensión o pensamientos contrarios a otras personas, porque nosotros
si entendemos que, como decía Marcelo al principio, que toda autoridad viene de Dios, entonces nosotros tenemos también que entender que hay un propósito para las autoridades que en este momento están en gobierno, a todos los ámbitos. Y eso nos ocurre mucho, especialmente hoy en día, en que todo se viraliza a través de las redes sociales. Entonces nosotros tendemos, y me incluyo, tendemos a veces a caer en ese tipo de discusiones y crean nosotros mismos unos sentimientos que no corresponden a unos temas que en realidad están fuera de nuestro control. Entonces es importante que nosotros no nos dejemos llevar por esas corrientes, sino que tengamos en cuenta siempre de dónde viene la autoridad. De Cristo. Amén. También lo mismo pasa con los jefes, ¿verdad? A veces en nuestros trabajos tenemos esas autoridades delegadas por el Señor que son nuestros jefes, ¿verdad? Dios los ha puesto a ellos por alguna razón, o quizás algunos de nosotros somos o son jefes, yo aún no lo soy, los ha puesto como esas autoridades. Entonces, Dios tiene un propósito con eso, ¿verdad? Y nosotros pues debemos obedecer a nuestros jefes. A veces en nuestro trabajo quizás pasa que no nos agrada mucho de pronto la forma como el jefe se dirige a nosotros, o quizás la forma como nos pide que hagamos alguna cosa, pero debemos obedecer y debemos reflejar, allí es donde debemos reflejar a Cristo en nosotros, ¿verdad? Con esa obediencia, con respeto, independientemente que nos guste o no nos guste, ellos están ahí porque Dios los puso ahí. Y estos jefes llegan a un límite porque Dios les permite llegar a ese límite. Entonces siempre con amor y con respeto debemos obedecerlos a ellos. La única forma que quizás de pronto no debemos obedecerlos cuando algo es totalmente contrario a la palabra del Señor. Si nos están pidiendo algo totalmente ilegal, algo que está claramente en contra de lo que el Señor quiere, pues ahí vamos a tener que ir en oración para que el Señor le muestre a nuestro jefe que está errado, y nosotros pues de una manera correcta podamos también mostrarle a nuestro jefe de que eso ilegal o eso que no está bien quizás no lo podemos hacer. Pero de lo contrario, independientemente que nos agrade nuestro jefe o no, pues Dios lo ha puesto ahí como esa autoridad en nuestro trabajo para que nosotros pues obedezcamos. Nos corresponde bendecir a nuestros jefes, a nuestros empleadores. No solamente porque vemos en ellos la autoridad que Dios ha delegado en nuestro trabajo, sino porque sencillamente vemos en esa persona reflejada lo que Dios ha puesto para nosotros y debemos bendecirlo. Así que no nos guste o tal vez estamos incluso en conflicto con ellos, pues tenemos la obligación de bendecirlo a nuestros empleadores y obviamente a los compañeros también que no nos gustan muchas veces. Hay que bendecirlos. Ha ocurrido muchas veces que hemos tenido compañeros que no son de nuestro agrado y terminan siendo nuestros jefes. Pues por eso es algo bien importante estar poniendo delante de Dios a las personas en autoridad en todos nuestros ámbitos. Amén, así es. Bueno, y también la otra forma de autoridad delegada es en la iglesia, ¿no? Vemos que pues Cristo es la cabeza de la iglesia, y bajo la autoridad de Cristo pues están los pastores, están los ministros, están los líderes asignados por el Señor. Y aquí les invito a que vayamos a Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amados hermanos, quienes tenemos la gran bendición y el gran privilegio de pertenecer a una iglesia, de congregarnos
en una iglesia. Aquí pues vemos claramente, ¿verdad?, que nosotros debemos obedecer a esa autoridad que ha sido delegada por el Señor y son nuestros pastores y nuestros líderes, ¿verdad? Nuestros pastores han sido seleccionados por el Señor. Dios es quien los ha puesto ahí en cabeza de cada congregación. Entonces, de verdad que les invitamos y les exhortamos, ¿verdad?, que con muchísimo respeto que amemos y respetemos mucho a nuestros pastores, porque esa es la autoridad delegada que Dios ha puesto ahí. Los pastores son esas quienes velan por nuestras almas, ¿verdad? Quienes están ahí ayudándonos, soportándonos espiritualmente, bendiciéndonos, ¿verdad? Los pastores son aquellos que los pastores van a tener que darle cuentas al Señor por nuestra salvación, ¿sí? Por nuestra espiritualidad. Entonces, nosotros también como hermanos en Cristo, como servidores, también debemos amarles y respetarles y apoyarlos, y también debemos orar muchos por nuestros pastores, ¿verdad? Quizás en algunas congregaciones se puede presentar, no sé, diferencias de opiniones, diferencias en que de pronto no nos gusta cómo se hace una cosa, cómo se hace otra, porque es normal que pase eso en las congregaciones, porque pues somos humanos, ¿verdad? Pero todo eso debemos llevárselo al Padre y debemos con mucho amor y con mucho respeto, quizás si hay algo con lo que pronto alguna persona no se siente conforme, llevarlo en conversación con el pastor o con el líder indicado, pero siempre con mucho respeto y con mucho amor. Y siempre, amados hermanos, recordando que nuestros pastores y nuestros líderes han sido asignados por el Señor y que cuando obedecemos a ellos, estamos obedeciéndole al Señor, que cuando estamos, y también pasa, ¿no?, que cuando desobedecemos, entonces estamos desobedeciendo al Señor. Entonces debemos de verdad que mantener eso en nuestra mente, en nuestro corazón, de que estos líderes espirituales y estos pastores son quienes velan por nuestra salvación, son quienes están allí en la batalla, quienes están guerreando también por nuestra espiritualidad, quienes están ayudándonos en oración. Entonces debemos bendecirles en lugar de criticarles, en lugar de quizás usar palabras no adecuadas. Debemos en todo tiempo y momento bendecir a nuestros pastores y a nuestros líderes. Amén. Tenemos, hermanos, que tener en cuenta que delante de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales delante de Dios. Delante de Dios no tenemos diferencia alguna. Pero de todos nosotros, nuestro Padre, si lo vemos en la palabra, a través de la historia, siempre ha escogido a algunas personas a las cuales prepara para poderles delegar autoridad. Amén. Lo vemos durante toda la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Entonces, cuando nosotros vemos o tenemos delante una autoridad espiritual, tenemos que verlo no podemos ver a esa persona, tenemos que ver más allá, tenemos que ver la autoridad de Dios mismo que está trabajando a través de esta persona. Estas son personas que se han preparado, que han tomado un tiempo aparte de su vida para acudir al llamado que el Señor les ha dado. El objetivo de estas personas que están en gobierno, llámese pastor, llámese apóstol, profeta, etcétera, etcétera, con sus funciones, es establecer un orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, por eso siempre ha tenido líderes para establecer un orden, para dar un consejo, emitir un consejo basado en su palabra. Por eso estas personas se han preparado para poder hacerlo de esta forma y para alimentarnos espiritualmente, es decir, para estar constantemente
dando una palabra o ministrando lo que el Señor ha puesto en sus corazones a través del Espíritu Santo que habita en cada uno, en todos. Entonces, sí, cada uno de nosotros podemos acudir al Padre directamente, por supuesto que sí, es lo primero que debemos hacer. Pero también, como decía mi esposa al principio, una de las formas en las que nuestro Padre nos habla, primeramente en la Escritura, pero también a través de personas, entre ellas los líderes, y una forma de nosotros expresar el amor, así como nosotros mismos cuando éramos pequeños expresábamos el amor obedeciendo a nuestros padres, pues también otra forma de expresar nuestro amor hacia nuestro Padre Celestial es obedeciendo a los líderes espirituales que Él mismo ha constituido acá en la tierra. Entonces, son personas como nosotros, también fallan, también cometen errores, pero el hecho de que cometan errores a nosotros no nos da facultad para desobedecer o para desconocer o para faltarles al respeto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que recordar que ellos son una autoridad delegada por Dios. Nosotros no vemos específicamente a la persona, sino tenemos que ver un poco más allá. Tal vez no sea la persona que se expresa mejor o la persona que da mejor las órdenes o etcétera, etcétera. Pero recordamos el caso de Moisés. Moisés, cuando fue llamado, él le ponía con algo de temor algunas objeciones al Señor, diciendo, yo no, parafraseando la historia, yo no hablo muy bien, yo no tengo conocimiento de estrategia o de tácticas para la guerra, ni mucho menos. El Señor le dijo, tú eres la autoridad, tú tienes la vara. Entonces, el Señor también le dio, así como faculta a nuestros líderes espirituales hoy en día, a través de la palabra, a través del estudio, a través de las diferentes formas de preparación, institutos, etcétera, etcétera. En aquel tiempo, Él facultó a Moisés con su hermano Aarón para que diera la palabra y se dirigiera al pueblo, y a Josué para que trabajara la parte de la guerra o la defensa del pueblo. Pero Él era el que tenía la vara, Él era el que tenía la autoridad. Entonces, recuerdo aquel pasaje en que estaba en guerra Israel y en la medida en que Moisés podía levantar la vara, el pueblo iba ganando. Y en el momento en que él se cansaba y comenzaba a flaquear, el pueblo comenzaba, o sus guerreros comenzaban a perder la batalla. Entonces tenía gente que le asistía para mantener la vara arriba. ¿Por qué? Porque era Moisés el que tenía la vara, el que tenía la autoridad. Y la autoridad que Dios delega, Dios la respalda. Amén. Por eso, Así como es. decía Marcela hace un momento, rebelarse contra esa autoridad es rebelarse contra Dios. Así es. Amén. Bueno, quisiera leer también este pasaje bíblico donde nos habla sobre el amor que nosotros debemos tenerle a nuestros pastores. Entonces los invitamos a que vayamos allí a Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Okay. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amén. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, nuevamente tenemos unos pastores y unos líderes espirituales que el Señor ha puesto ahí para nosotros, ¿verdad? Para que nos guíen y para que nos enseñen la palabra, pero no solamente eso, sino también para que nos exhorten. Quizás a veces escuchamos un mensaje y como que nos toca el corazón, como que uno dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? Como que, uy, pero y la pastora o el pastor, y como que, ¿y eso de dónde viene?
o eso de dónde sale, como que, porque, claro, no es el pastor, no es la pastora, no es el líder, es el Señor, es el Espíritu Santo quien ha puesto esa exhortación para que llegue a nosotros a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes. Entonces, no nos lo tomemos personal, ¿no? Porque a veces pasa que muchas veces en nuestro desconocimiento, o al principio, de pronto cuando nosotros recién empezamos en los caminos del Señor, uno como que decía, bueno, pero y como que se lo tomaba personal y como que se quedaba eso en el corazón ahí como que medio indispuesto, como que Contra se la pone persona. uno sí, como contra la persona, como que no le gusta a uno mucho lo que le han dicho, pero resulta que uno va entendiendo que no es el pastor ni son los líderes, es que es el Señor quien está tratando con nosotros, que nos está dando esa palabra y esa exhortación a través de nuestros pastores y a través de nuestros líderes. Entonces, apoyemos a nuestros pastores siempre con amor, con respeto, y si hay una diferencia de opinión, pues obviamente está bien hacerlo saber, no es que nos tengamos que quedar callados simplemente, no, obviamente con mucho respeto y con mucho amor hay que hablarlo directamente con nuestros líderes, con la persona encargada, y hay que llevarlo en oración también para que sea el Espíritu Santo quien nos aclare nuestras dudas, quien nos aclare nuestra mente y quien suavice nuestro corazón si quizás hay algo que no, con lo cual no nos sentimos tan conformes. Amén. Ahí en las iglesias, o las iglesias mejor, en las iglesias no hay personas perfectas, no somos de ninguna manera perfectos, estamos todos en el camino de la santificación, porque queremos llegar a la altura del varón perfecto, ese es nuestro objetivo, es decir, Jesucristo, que es nuestro ejemplo. Pero en ese camino, obviamente, todos tenemos lados flacos. Las iglesias no son una excepción. Las iglesias son como los hospitales, están llenas de gente enferma. La gente que tiene enfermedades no se queda en la casa, acude a donde están los doctores, donde puede encontrar la medicina. En este caso, en la parte espiritual, en la parte personal, nosotros acudimos a una congregación donde también hay otros hermanos que también están pasando dificultades o tienen cada uno situaciones particulares en las que están flaqueando. Por eso, si nosotros tenemos algún problema con un hermano, alguna discrepancia, la palabra nos dice primero que pues debemos intentar directamente con el hermano resolver el problema. En segunda instancia, si no podemos resolver el problema, si hemos ya superado la etapa de conversación, de diálogo, sin llegar a un acuerdo y seguimos teniendo algún inconveniente, no nos corresponde a nosotros hablar con otros hermanos o comenzar a esparcir rumores o crear ambientes de tensión alrededor de esa persona o alrededor de una situación, una persona específica. Lo que nos corresponde es ir directamente a la autoridad espiritual, porque esta persona, como mencionamos anteriormente, ha sido preparada por Dios a través del Espíritu Santo para llevar consejo, alinear, exhortar de manera personal o de pronto con una palabra a los hermanos. Eso es lo que corresponde y eso es algo muy, muy importante que nosotros vemos incluso en nuestros hogares, cuando hay algo que no funciona entre nuestros hijos y ellos de pronto no pueden solucionar el problema, ellos vienen a nosotros a contarnos qué es lo que ha pasado con la esperanza de que nosotros pues tomemos cartas en el asunto y resolvamos el problema. Entonces muy salomónicamente nosotros damos media galleta para acá, media galleta para acá. Pero algo así es lo que el Señor espera de nosotros, porque para eso Él ha delegado una autoridad acá en la tierra. Primero obviamente está la palabra, consultamos la palabra, nos alimentamos, vamos donde el hermano, tratamos de resolver los inconvenientes, los problemas. Si no podemos, acudimos a la autoridad directamente, sin desviarnos con los hermanos en el camino, sino vamos directamente a la autoridad y lo consultamos de forma privada para que poder trabajar o que el pastor nos ayude a trabajar esa situación o el líder que se haya delegado en ese momento para ese fin. Amén. Amén. Así es. Entonces, bueno, también debemos tener en cuenta que, bueno, como ya lo mencionamos, ¿no?
la autoridad va pues obviamente relacionada con la obediencia, ¿no? Entonces cuando obedecemos nos estamos sujetando al Señor y la autoridad es como esa unción, ¿verdad? Y vemos, cuando obedecemos también vemos que Cristo se está forjando en nosotros, está forjando nuestro carácter, pero cuando desobedecemos todo el tiempo, entonces como que no estamos reflejando a Cristo en nosotros, es como que Cristo no está forjando, realmente no se está forjando en nosotros no estamos permitiendo que Cristo forje ese carácter en nosotros, porque somos nosotros quienes decidimos obedecer o no obedecer. Entonces debemos en obediencia también pues mostrarle al Señor, ¿no? Ese amor que le tenemos, porque obedecer, pues es, como César lo mencionó, es una forma de demostrar cuánto amamos a nuestro Padre Celestial. La obediencia es un tema bastante amplio que tal vez nos da para sacarle un buen tiempo, porque tiene muchas raíces y también muchas ramificaciones. Así que vamos a orar esta mañana para que nuestro Padre Celestial, a través de su Santo Espíritu, nos esté recordando siempre que las autoridades que tenemos a nuestro alrededor son instauradas por Él, han sido respaldadas por Él, y por tanto debemos a través de ellas mirarlo a Él, ver más allá cuál es su propósito. Muchas veces no lo vamos a entender, muchas veces no vamos a estar de acuerdo, muchas veces nos va a parecer horrible lo que están haciendo, pero vamos a rogar al Padre para que Él nos esté recordando que todo tiene un propósito, todo sucede porque hay una razón. El Señor deja que sucedan ciertas cosas porque hay una razón para eso. Y nosotros debemos ver o tratar de discernir cuál es el propósito en ello. Para eso debemos escudriñar la palabra y llevar nuestras propias inquietudes. Cuando tengamos algún tipo de inconformidad con las autoridades, llevarlo en oración primeramente al Señor, para que el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos clarifique cuál es el propósito o cuál es la razón o cuál es nuestro paso a seguir, qué es lo que nosotros debemos hacer. Recordemos que las respuestas del Señor, dentro de la respuesta, Señor, a veces un no también es una respuesta. Entonces vamos a colocar esto en manos del Señor. También vamos a pedir para que nuestra autoridad como padres, como esposos, también siempre esté respaldada por el Señor, y nosotros tengamos siempre el pensamiento de acudir para todo ante el Señor, que no demos un solo paso sin haberlo consultado con el Padre en todo, para que cualquier autoridad que haya sido investida en nosotros esté siempre respaldada por nuestro Padre. Porque en el momento en que no hacemos caso o en que comenzamos a hacer cosas solamente en la carne, pues esa autoridad no la respalda a Dios, porque eso no es lo que el Señor ha puesto en nosotros. Nosotros vamos a orar esta mañana para que estemos siempre guiándonos por lo que dice su palabra. Amén. Padre amado, Padre bueno, Señor, gracias, Padre Celestial, por tu presencia, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es clara, Señor, que es verdadera, Señor, que es justa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hablas a nuestros corazones, Señor, porque te revelas, Señor, a nosotros, Señor, siempre en cada mensaje, Señor, en cada reflexión, Señor, estás tú ahí presente, Señor, en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Santo Espíritu, Señor, por estar aquí, Señor, en esta mañana, en medio de nosotros, Señor, y en medio de cada persona que está allí conectada, Señor, y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, espiritualmente, Señor, por cada consejo, Señor, por cada palabra sabia, Señor, que solo tú la tienes, Señor. Gracias, Padre amado, Señor.
Señor, en esta mañana, Señor, queremos orar a ti, Señor, queremos clamar, Señor, para que seas tú, Señor, instruyéndonos cada vez más, Señor, y manteniendo en nosotros, Señor, esa obediencia, Señor. Tú quieres, Señor, que te obedezcamos, Señor, y tú te agradas, Señor, cuando obedecemos a ti, Señor. Pon en nuestros corazones, Señor, tener claro, Señor, la autoridad que tenemos sobre nosotros, Señor. Llámese quizás nosotros como ya personas adultas, Señor, tenemos a nuestros padres también a quien obedecer, Señor, en nuestros trabajos, Señor, a nuestros gobernantes, Señor, y en nuestras iglesias, Señor. Permítenos, Señor, tener esa claridad, Señor, y esa convicción, Señor, que eres tú, Padre amado, quien ha puesto esas autoridades delegadas sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener esto claro en nuestra mente, Señor, y permítenos, Señor, obedecer, Señor, obedecer con amor, Señor, con agrado y con respeto, Señor, porque cuando obedecemos, Señor, entendemos, Señor, que te estamos obedeciendo a ti, Señor. Padre amado, mantén siempre claro eso en nuestros corazones, Señor, y queremos orar, Señor, por nuestras autoridades, Señor, gobernantes de ciudades, Señor, nuestras autoridades en nuestros empleos, Señor, nuestros pastores y líderes, Señor, que seas tú, Señor, revelándote a ellos, Señor, siempre, Señor, que seas tú, Señor, manifestándote en sus vidas, Señor, para que ellos, Señor, se rijan a ti, Señor, como autoridad única, Señor, para que ellos tengan esa claridad, Señor, que eres tú, Señor, quien es la cabeza sobre todo, Señor, quien eres tú la cabeza sobre el universo entero, quien eres tú sobre todo lo creado, Señor, y que nosotros, Señor, tus hijos y los que no son tus hijos aún, Señor, aprendamos, Señor, a regirnos, Señor, en autoridad ante ti, Señor, pero también nos podamos someter con amor, Señor, ante esas autoridades quienes tú has puesto en nuestras vidas, Padre amado. Mantén eso siempre, Señor, en nuestro corazón, Señor, y permítenos, Señor, a ser obedientes, Señor, con amor, Señor, y siempre dispuestos, Señor, a ayudar también en nuestras congregaciones, Señor, a disponer nuestro corazón para dar una mano, un soporte, un apoyo a nuestra iglesia, a nuestros pastores, y ayúdanos, Señor, a ser esos fieles, esos siervos fieles, Señor, esos siervos que aman el Señor, Señor, y ayúdanos a mostrar, Señor, tu amor en nosotros, Señor, y a reflejar, Señor, ese carácter que tú, Padre amado, estás forjando en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Amén. Amén, Padre Santo. Amado mío, traemos delante de ti, Señor, las responsabilidades que tú nos has delegado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, primeramente, Padre amado, nos has hecho Padre, Señor. Señor, nos has delegado esta gran responsabilidad de levantar físicamente a nuestros hijos y educarlos, Señor, para que sean hijos tuyos, Señor, para que tengan temor de ti, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, recuérdanos, Señor, siempre. Pon en nuestro espíritu o reargulle nuestro espíritu constantemente, Señor, para que estemos acudiendo a ti, Señor, todos los días, Señor, para pedir consejo, para escudriñar tu palabra, Padre amado, para escuchar consejos, Señor, y cumplir a cabalidad esta responsabilidad que tú nos has dado, Señor, para que tú sigas respaldando esa autoridad que has puesto en nosotros, Señor, como padres, Padre Santo, para que nuestros hijos, Señor, también, Padre amado, vean este testimonio, Señor, y a su vez, cuando les llegue el turno, Padre amado, puedan llenarse de ti, Señor, para ejercer esa autoridad sobre sus hijos y, Padre amado, podamos continuar, Padre amado, a través de las generaciones, dando testimonio de tu gran amor, Señor, de tu gran misericordia, Señor, para con nosotros, Padre Santo. Tenemos muchas dificultades, Señor, tenemos muchas carencias, aún nos falta mucho, Padre Santo. Por eso, Señor, necesitamos de la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que esté renovando constantemente nuestra mente, Señor, porque en nuestra mente, Señor, está nuestro corazón, Señor, nuestros sentimientos, Padre Santo.
y seguimos bombardeados todos los días, Señor, por lo que el mundo dice, Señor, por las nuevas corrientes que, Señor, se inventan cada día para satisfacer los deseos de la carne, Señor, Padre Santo, y quitarte tu lugar, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que tengamos nuestro foco absolutamente claro, Señor. Que nuestro ejemplo sea siempre Jesucristo, Padre Santo, quien siempre, Padre amado, se sometió a ti, aún siendo el Cordero perfecto, aún siendo tu Hijo, Padre amado, aún teniendo la autoridad sobre todo, Padre amado, siempre se sometió a ti, Señor, como ejemplo perfecto, Padre Santo. Él siendo hombre, Padre amado, se hizo hombre para someterse totalmente a su autoridad, Señor, aun teniendo la facultad, Señor, de no sufrir como hombre, se hizo hombre totalmente, Padre Santo, para sufrir muerte y muerte de cruz, porque ese fue tu mandato, Padre Santo. Y aunque en su carne, Señor, en su carne llegó a pedir que si fuese posible pasara a él esa copa tan amarga, Padre amado, siempre, Padre amado, reconoció tu autoridad, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Hijo Jesucristo, Señor, siempre reconociendo tu voluntad. Padre amado, recuérdanos a nosotros, Señor, este ejemplo siempre, Padre Santo, porque hay cosas, Señor, que a nosotros no nos van a gustar, Señor, que no nos gustan, Señor, de lo que pasa a nuestro alrededor, con nuestras autoridades gubernamentales, Señor, a través de la ciudad o el barrio donde vivimos, Señor, o la provincia o la gobernación, Señor, o el departamento donde vivimos, aún en el país, Señor, donde tú nos has puesto, Padre Santo. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, Padre Santo, pero debemos entender, Señor, que tú lo has puesto y has permitido eso por una razón y un propósito, muchas veces por algo que nosotros debemos trabajar adentro, Señor. Probablemente no estén pasando las cosas de acuerdo a tus mandatos, Señor, pero eso a nosotros también nos sirve, Señor, para reafirmarnos en nuestras convicciones en ti, Señor. Para tener en cuenta, Señor, que hay una línea en la que nosotros no podemos dar a torcer nuestro brazo, Señor. Independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor, hay principios que tú has establecido, Señor, y no podemos dar nuestro brazo a torcer porque reconocemos la autoridad, Señor, que tú has establecido, Señor. Honramos a nuestros gobernantes, Señor. Obedecemos, Señor, como dice tu palabra, Padre amado, pero en todo ámbito, Señor, aún en el ámbito familiar, Señor. Nosotros nos llenamos, Señor, de tu palabra, Padre amado, para poder ejercer la autoridad que tú nos has dado en nuestro hogar, Señor. Y así también nosotros, Señor, nos llenamos de tu palabra para poder reconocer en las personas que has puesto delante de nosotros, que tú has escogido a nivel de congregación para ejercer una autoridad, Señor. No porque ellos sean mejor que nosotros, sino que sencillamente tú los has escogido. Y solamente por ese hecho, Señor, nosotros les debemos respeto y acatamos la autoridad, porque vemos en ellos tu autoridad, Señor. En lo que ellos nos piden, Señor, vemos lo que tú nos pides, Señor. En lo que ellos nos amonestan, nos corrigen, vemos la corrección que tú y la amonestación que tú nos estás haciendo, Señor. Siempre, Padre amado, mirando más allá, mirando el rostro de Jesucristo, hablándonos a través de estas personas que tú has puesto en la autoridad, Señor. Independientemente de que se equivoquen, Señor, o que no nos guste, Señor, lo que nos dicen, Padre Santo. Permítenos, Padre Santo, llevarnos esa amonestación, ese consejo a nuestro interior, meditar en ello, Padre Santo, y llevar ante ti, Señor, lo que tenemos que cambiar, las cosas que no nos gustan, Señor, lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos a través de tu palabra, Señor, con la asistencia de tu Santo Espíritu para seguir mejorando, Padre Santo, porque eso también hace parte de la formación que tú nos estás dando, Padre Santo, y es algo que nosotros vamos a transmitir no solamente a nuestra familia, Señor, sino a las personas que más adelante nosotros vamos a compartirles, a llevarles las buenas nuevas, Señor, el Evangelio. Padre Santo, es algo que nosotros debemos compartir, debemos transmitirles, Señor, y como ya hemos entendido nosotros, no podemos dar lo que no tenemos, Señor.
Por eso, Padre amado, permítenos entender que tú nos estás formando, Señor, a través de obedecer unas autoridades, Señor, en todo, Padre Santo, hasta que sea la excepción que estén totalmente en contravía de tus principios, Señor. Padre amado, el único límite que nosotros hemos conocido, Señor, para reconocer las autoridades espirituales es cuando hay alguna persona que puesta en autoridad quiere destruirnos espiritualmente, pero si no es así, nos corresponde, Padre amado, obedecerle, Señor. Así no nos guste, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que reconozcamos, Señor, y que recordemos estas cosas, Señor, para poderlas transmitir, Padre Santo. También, Padre Santo, aprovechamos siempre esta oportunidad, Señor, para clamar ante ti, Señor, para interceder por nuestros hermanos, Señor, que siguen enviando sus peticiones, Señor, para que nosotros pidamos por aquellos que están pasando por dificultades económicas, Señor, para que tú seas, Padre Santo, proveyéndoles, Señor, no solamente física, sino espiritualmente, a través de los líderes, Señor, que tú has instaurado, Padre Santo. Y si aún, Señor, no han recibido a Cristo en sus corazones, Señor, reargulle, Padre Santo, sus espíritus, Padre Santo, para que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo, convenciéndoles, Señor, que están en pecado y que necesitan urgentemente a Jesucristo en sus vidas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús también, Padre Santo, ponemos aquellas personas, aquellos hermanos, hermanas, amigos y amigas que están viendo esta transmisión, que están tal vez pasando alguna dificultad de salud, Padre Santo, ya sea por esta pandemia, Señor, que aqueja al mundo, o porque hay alguna situación en particular, alguna enfermedad grave, Señor, o cualquier sea el impedimento físico, Señor, que estén pasando, Señor, que les esté afectando, y a sus familias, Padre Santo, los ponemos delante de ti, Padre amado, para que primeramente, Señor, seas tú tocando sus corazones, Padre Santo, tocando sus almas, sus espíritus, Señor, mostrándoles, Señor, qué es lo que está afectándoles, Señor, porque entendemos, Padre Santo, que las cosas que pasan en el mundo natural, Señor, son un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual, Padre Santo. Así como también hemos visto, Padre Santo, infinidad de testimonios, Señor, de personas que han arreglado, Señor, han mejorado su vida espiritual y por ende, Señor, han recibido también una sanación física, Padre Santo. Por eso, Padre Santo, entendemos, Padre Santo, que si alguien está pasando una enfermedad o está teniendo una dificultad física, Señor, es primordial también que haya una sanidad, Señor, y que haya una restauración espiritual, Padre Santo. Por eso, Padre amado, te pedimos y traemos delante de ti todas las peticiones, Señor, de estas personas, de estos hermanos, de esos amigos que están pasando por enfermedad, para que seas tú tocando sus corazones, mostrándoles, Señor, qué es lo que deben o lo que se debe restaurar y arreglar a nivel espiritual para que pueda ser posible su sanación física, Señor. Para estos amigos, Señor, que aún no conocen, Señor, de ti, Señor, que tú no has sido revelado en sus corazones, Señor, que no han volteado sus espíritus hacia ti, Señor, y que están pasando una enfermedad grave, Señor, ellos o cualquiera de sus familiares o personas que aman, Padre Santo. Padre amado, provéeles el milagro, Señor, para que sirva como testimonio de quien tú eres, Padre Santo, y puedan voltearse hacia ti, llegar a ti, Señor, que sus corazones sean transformados genuinamente por tu Santo Espíritu a través de ese testimonio, Señor. Y a todos los hermanos y hermanas que ya que ha sido Cristo revelado en sus corazones, Padre Santo, permítenos, Padre Santo, siempre recordar, Señor, que nosotros, Padre amado, nos ha sido dada también la autoridad, Señor, autoridad de parte de Jesucristo, Señor, al creer en Él para sanar enfermos, Señor, para llevar delante de ti cualquier enfermedad antes de un consejo médico, antes de una adicción a una droga medicada, Padre Santo. Debemos llevar estas cosas ante ti, Señor. Reconocemos en la ciencia, Señor, y en los médicos tu mano, Señor, tu manto sanador. Por supuesto que sí, Señor, pero
Padre amado, primeramente lo llevamos delante de ti, Señor, en oración, en clamor, Padre Santo, para que tú te reveles a nosotros, Señor, y para que también, si es tu voluntad, Padre Santo, actúes a través de la ciencia en los médicos para sanarnos, Padre Santo. Oh Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, a nuestros pastores, Señor, y a nuestros líderes, Señor, en todo el mundo, Señor, que han aceptado, Señor, el llamado que tú les has hecho, Señor. Han aceptado, Padre amado, la autoridad que tú has infundido en ellos, Padre Santo, porque también han aceptado la responsabilidad, como dice la palabra, por las almas que tú has puesto a su cuidado, Señor. Las ovejas que tú has puesto en su rebaño, Señor. Los ponemos a ellos, Padre Santo, delante de ti, para que tú seas constantemente proveyéndoles, Padre Santo, no solamente espiritualmente, sino físicamente, Señor, para que el techo, el abrigo, las finanzas, el alimento no falte, Señor, en sus casas, en las casas de nuestros pastores, Señor, en las casas de todos los líderes, en todo el mundo, Señor, en tu reino, Señor, que han decidido aceptar lo que tú les has dado, Padre Santo, para que nada de estas cosas sean preocupaciones, Señor, sino que su mayor preocupación, Señor, sea el ministerio, Señor, que tú has puesto en sus manos, Señor. Que su mayor responsabilidad sea, Padre Santo, a caminar de acuerdo a ti, en temor a ti, Señor, escudriñando tu palabra, Señor, siguiendo, Padre Santo, los mandatos que a través de tu Santo Espíritu tú pones en ellos diariamente, Padre Santo. Oh, Padre mío, recibe, Padre Santo, las peticiones de todos mis hermanos, Señor, de nuestros amigos que a través de esta transmisión han decidido, Padre amado, escuchar este mensaje, Señor, y esta oración el día de hoy, Padre Santo. Bendecimos a todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, y a las personas que se van a conectar un poco más tarde, que van a repetir esta transmisión, Señor. Les bendecimos para que tengan un día glorioso y para que puedan seguir avanzando en el Señor diariamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones nuevamente y bueno, que tengan un lindo día y que Dios los lleve con bien en todo momento y en todas sus actividades. Bye bye. Amén. Chao. Chao, chao.